Buenas tardes, estudiantes. Gracias por su asistencia a este evento de cierre de semestre. La importancia que revisten los procesos formativos en las personas jóvenes y adultas, pues sugiere que volteemos la mirada hacia ver cómo son estos procesos, qué factores intervienen, y para ello pues se de que imparte la unidad formativa educación para la tercera edad. Entonces vemos que hay muchos aspectos en común que estudiar y que repasar, y pues por ello la importancia de trabajar de manera conjunta estas actividades. Nos acompaña el doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, quien va a exponernos toda esta plática muy importante sobre la gerontología. Y para comenzar, pues voy a hacer la lectura de la presentación de una breve, muy breve semblanza curricular del doctor. Es doctor honoris causa en antropología, doctor en ciencias de la educación, miembro activo desde el 2014 de la Red Mundial de Escritores en Español, REMES, y desde el 2005 de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe. Embajador de la Educación de Calidad Latinoamericana desde el 2016 por la Organización Internacional para la Integración y Calidad Educativa. Es profesor universitario desde 1995 en licenciaturas en Informática y Pedagogía. Es profesor de posgrado desde el 2003 en maestría en Ciencias de la Educación y áreas afines. Entre las conferencias en eventos académicos internacionales ha participado en nuestro país 9 veces, 6 veces en Perú, en Nicaragua 2 veces, en Cuba y Guatemala 5 veces, Venezuela y Panamá 1 vez, El Salvador 3 veces. Es autor de 20 libros, los más recientes son los 6 que les voy a comentar a continuación. Los hombres son perros y las mujeres son gatas, publicado en el 2018. Pedagogía, la alegría del adolescente en situación de aprendizaje en el año 2018. Andragogía, procesos formativos entre adultos. La segunda edición fue en el año 2018, se publicó aquí en nuestro país. Buenos días mundo, en el 2017, publicado también en México. Tutorías en educación superior con cartillas, publicado en 2016, también en nuestro país. Y el título sexto es Felix Adam, padre de la andragogía en Latinoamérica, publicado en el año 2016 aquí en México. Los reconocimientos más significativos que ha recibido el doctor: es visitante distinguido de la Municipalidad de Mazatenango, Guatemala, en el 2017 y 2018. Doctor honoris causa en andragogía por la Universidad Interamericana de Educación a Distancia en Panamá en el año 2016. También en este mismo año recibió el premio Félix Adam Esteves por el aporte a la andragogía. Visitante distinguido del municipio de Huehuetoca, Estado de México. Diploma de honor y distintivo de EDUCAP por el aporte al desarrollo de la educación y cultura del Perú. Es visitante distinguido de la ciudad portuaria de El Callao, Perú, y huésped ilustre de la ciudad de Cajamarca, en Perú, en el año 2003. Es una breve semblanza del doctor, tiene mucha experiencia en los temas, es autor de muchos libros, y sin mayor preámbulo, pues les pido por favor que lo recibamos con un aplauso. Buenas tardes, le agradezco a la maestra Santiago y a la maestra Gladys que me hizo la presentación del día de hoy, la invitación. Bueno, parece que ustedes ya estuvieron en algún momento en la Universidad del Adulto Mayor en esos meses anteriores, ¿es correcto? Sí. Muy bien. ¿Quiénes son los que fueron? Levanten la mano. Muy bien. Bueno, en ese entonces yo colaboraba para esa universidad, actualmente ya no participo con ellos. Sin embargo, aproveché la oportunidad de mi corta estancia en esa universidad
para hacer un poco de investigación y creo que eso es lo que voy a compartir con ustedes. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Yo en mi materia que di en este semestre, que ya felizmente terminamos en estos días, en el Tecnológico del Valle de Oaxaca, que es donde yo participo, les decía al principio, en algún grupo mencioné que yo había hecho un acercamiento a esta universidad, el adulto mayor, la UNILAM, y además que pues empecé a darme cuenta de algunos detalles que sucedían ahí, detalles desde el aspecto educativo, obviamente. Entonces, cosas que voy a mencionar aquí es parte de lo que yo fui descubriendo y más bien buscando soluciones inmediatas. Y yo les decía a mis estudiantes en ese momento, si ustedes me preguntan qué diferencia hay en cómo trabajar con los adultos mayores con respecto a los demás, les decía yo como por marzo, pues yo honestamente no tengo idea todavía. Pero hoy voy a presentarle algunas ideas que están incluidas en un libro próximo a salir que se llama Gerontagogía. Entonces, vamos a entrar, me gustaría al final que ustedes hagan preguntas, sería interesante. Bueno, la UNESCO menciona que la educación de los adultos es una pieza clave para el siglo XXI. Cada vez tenemos más adultos que niños. Si ustedes que van a salir, si alguien les preguntara, oye, ¿cuál sería un buen negocio con respecto a la cuestión educativa? Yo les diría todo lo que tenga que ver con la educación entre adultos y adultos mayores más. Ahí está el negocio ahorita. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo se ha ido dando la cuestión del crecimiento poblacional de personas adultas y adultas mayores, cada vez es más. Ahorita, por ejemplo, en México, casi el 10% de las personas, todos los mexicanos, el 10% son adultos mayores. Estamos hablando de 12 millones actualmente, 12 millones y medio de adultos mayores que existen en México. Y ustedes, si ustedes hicieran alguna situación ahí, podrían tener a ese mercado cautivo para poder trabajar con ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí algunas cosas, hablando primero de lo que es la adultez. Tenemos una definición, en este caso, el doctor Félix Adam, venezolano, ya fallecido, en 1977 decía que ha logrado su mayor crecimiento. O sea, un adulto significa eso, ya sin crecer, quiere decir que ya llegó al tope de su crecimiento. Y bueno, dice aquí, o que ha alcanzado su mayor grado de perfección. Ese fue un acercamiento que hizo el doctor Félix Adam. Posteriormente, en esa misma obra, menciona que la adultez es la plenitud vital, o sea, lo máximo que puede llegar a tener el ser humano. Recuerden que, por ejemplo, nosotros, bueno, vamos a ver las figuras, vamos a ir creciendo y de repente, pues ya no hay más para arriba, entonces empezamos a decrecer. ¿Okay? Bueno, en el caso de Undurraga, una chilena, en su libro sobre cómo aprenden los adultos, menciona que adulto es todo aquel quien se siente como tal y que es percibido y aceptado como tal en la sociedad que vive. Bueno, vamos también a platicar de esto. Bueno, tenemos tipos de adultos. Está la adultez joven. Ustedes, por ejemplo, están parados ahí. Dice que es de 18 años hasta los 40 años. ¿Okay? Entonces, todos los que estén en ese rango pertenecen a los adultos jóvenes. ¿Qué características tiene un adulto joven? Bueno, pues obviamente está por salir o ya salió de la universidad, dependiendo en qué año esté. También en su momento ya va pensando en incorporarse al sector productivo. Hay un conflicto fuerte en la cuestión educativa en todo el mundo, de que parece que nada más estamos preparando a la gente para ser empleados, ¿no? Para que trabajen. Bueno, hay otras cosas más que se pueden hacer, pero lamentablemente como que están orientados de esa manera. También, pues como ya gana dinero, pues ya puede irse a un concierto o a varios conciertos, puede empezar a irse a los antros. Bueno, de por sí ya algunos tal vez hacen eso, pero ya lo pueden hacer con su propio dinero, ya no van a necesitar pedir a los padres. Tal vez empiecen con su mismo dinero a comprarse algunas cosas necesarias, entre comillas, como podría ser una moto, pero no cualquier moto, ¿verdad? Una buena moto, puede ser un carrito como este que está aquí en la pantalla,
también puede pensar ya en su futuro próximo de empezar a formar una familia, y a lo mejor alguien más precavido dice, bueno, no voy a comprar la moto, pero sí voy a comprar en su momento un departamento o una casa. Vamos a aprovechar esa situación, y bueno, ya empieza como que a decidir qué hago. Me meto a trabajar. Actualmente los jóvenes cometen el error, y lo digo así, lo confirmo, de meterse luego a la maestría, los que ingresan de licenciatura, cuando ni siquiera han tenido una experiencia profesional con lo que estudiaron. Bueno, pues toman ese tipo de decisiones, ¿no? Y también en ese momento pues llega el gran momento de casarse, tener hijos, en el orden que ustedes puedan, ¿no? O quieran, porque de repente no sé que empiezan sin profesión, tienen hijos y ya después se casan, ¿no? Porque en el orden que sea. Sin embargo, estos adultos jóvenes, si fuera una manzana, se vería así, ¿no? Toda hermosa, completa, brillosa. Todo eso implica ser un adulto joven. Bueno, también tenemos adultez intermedia, que está entre mayor a los 40 años y hasta los 65 años. Entonces, ¿quiénes son esos adultos intermedios? Pues los adultos intermedios están pensando a lo mejor en cambiarse de profesión o de trabajo, ya están empezando a formar sus fortunas. Por ejemplo, el fundador de Facebook, algunas personas empezaron muy jóvenes y ahora están en una edad interesante en cuestión de proyectos y de cosas que van haciendo. Ya empiezan a disfrutar lo que van consiguiendo, ya consiguen una experiencia un poco más costosa. Por ahí en una selección que leí alguna vez que decía que entre más grande es la diversión de uno es como los seguros, entre más grande es, más caro, ¿no? Entonces pues ya se va uno de tour en algunos lugares, empieza uno tal vez a vivir algunos chochornos, dicen algunos, por la cuestión de la menopausia, la andropausia, ya nos empieza a hacer efectos, ¿no? Ahorita yo los veo muy frescos y ya empiezo a sudar aquí, pero bueno, es otra cosa. Entonces, algunas cuestiones de insatisfacción sexual por disfunción eréctil, son cosas naturales que van pasando. La coincidencia de 3 generaciones, abuelo, padre, hijo, que se reúne, ya empiezan a tomar precauciones para cuidar al abuelo, porque ya está en ese punto, ¿no? También, pues obviamente, las familias desarrollándose, y ya la manzana ya no está tan roja y tan entera como estaba en la diapositiva anterior, ¿no? Sino que ya está mordida, significa que la vida ya le pescó ahí un poco a esa manzana, y entonces yo les digo que esos son los que van bajando. Van bajando, ¿por qué? Porque ya están decreciendo, ya no hay más que desarrollar, más que la panza o alguna cuestión así, ¿no? Pero ya no hay más que crecer. Y de ahí vamos a los adultos tardíos, que son los mayores de 65 años. En este caso, estos adultos pues empiezan a sufrir algunas cosas, a vivir lo que se conoce como el síndrome del nido vacío. Eso significa que la pareja empieza a vivir sola nuevamente, ¿no? Los hijos ya crecieron, ya se hicieron profesionistas o ya tomaron el control de su vida y ya se fueron de la casa, y entonces la pareja se queda sola nuevamente, ¿no? Tendrán visitas esporádicas de los hijos, los fines de semana, o cosas de ese tipo que en su momento pueda hacer de que tengan momentos. Inclusive estas parejas empiezan a vivir en un mundo ya acoplado para ellos, pero sobre todo basados en el silencio. Pero cuando llegan los hijos de fin de semana, a lo mejor algunos hasta nietos traen, y entonces la casa se hace toda ruidosa, toda así muy movida, ¿no? Como lo hacen de lunes a viernes. Entonces, eso también va viviendo en ese sentido. Ya los abuelos van creciendo, empiezan a tener algunas experiencias diferentes, ¿no? Algunas enfermedades, por ejemplo, el Papa por la cuestión del mal de Parkinson, por ejemplo, otras enfermedades que nos van saliendo porque
es lo que llamamos que comúnmente la factura que nos cobra la vida por diferentes circunstancias. Bueno, ya están jubilados, los que lograron hacer su fortuna ya la tienen, ya están en ese momento disfrutando de ello. Vean este por ejemplo, ¿no? O sea, ya yo lo que decía, ya los gustos ya son más caros, ¿no? Bueno, en ese caso el dueño de Ferrari, pues digo, eso no le cuesta nada, ¿no? Bueno, también en su momento ya empiezan a suceder algunas cosas. Cuando eran jóvenes, se reunían para ir al antro. Y a esta edad ya se empiezan a reunir, pues primero para matar el tiempo, ya son gente jubilada, gente retirada, entonces nos reunimos para jugar el dominó, las cartas, pero es para tener algo de contacto en las relaciones humanas que nos queden, ¿no? Y entonces ya empiezan ellos a tener pues algunas pérdidas. Recientemente me decía un amigo, oye, es que mira, ya no oigo bien, ya no veo bien, o sea, es algo natural que nos va pasando con el tiempo. Y entonces, esas personas ya no se reúnen para ir al antro, se reúnen para ir a los funerales. Oye, ¿qué crees? Se murió fulanito. Pues vamos, ¿no? Pues van todos por ahí. O sea, eso es algo que sucede, ¿no? Y esos son los que ya bajaron, y nuestra próxima parada sería algo así como la que está ahí del lado izquierdo sur. Las personas, pues obviamente, van teniendo cambios. Sin embargo, hay un detalle que yo quisiera compartir con ustedes. Algo que he aprendido de mi padre es que la juventud crece, el concepto de juventud crece con nosotros. Yo en este momento tengo 56 años. Entonces, pero mi padre cuando tenía como 60 años, me dijo un día, oye, ¿qué crees? Se murió fulano. Oye, y estaba grande, no, estaba bien joven, ¿no? Pues como cuántos, ¿no? Pues como 50, ¿no? O sea, el concepto de juventud crece con nosotros. Bueno, ese es un detalle que me encontré. Ahora, dice, se considera a toda persona mayor de 18 años como adulta. Bueno, aquí en México es 18 años, en otros países es 21. Sin embargo, ese es un número, aquí en México también era 21. Nada más que algún presidente necesitó incrementar el padrón electoral y por dedazo dijo, oye, pues a los de 21 pues pongan de 18 para que entren de una vez a votar. Y así fue como cambiamos de 21 a 18 años en su momento la parte de la adultez. En andragogía, voy a mencionar de vez en cuando la andragogía. En andragogía hay 4 dimensiones que son necesarias para decir que una persona es adulto. La primera, la común, la biológica, ¿no? Pues ya veo una persona y digo, no, ya se ve grande, bueno, es adulto, pero le hacen falta las otras dimensiones. La psicológica es una de las principales, es de que esa persona se considere adulto. O sea, una cosa es de que yo ya haya crecido, y otra cosa es que yo me lo crea, ¿no? Si no, ¿dónde creen que están los chavorrucos, por ejemplo? ¿No? Los chavorrucos, pues ya, ustedes lo ven, si no, ya está viejo, pero anda en su moto, pues con diferentes vestimentas muy juveniles. O sea, pero es una persona que no se la cree todavía que ya está como adulto. El aspecto social también es importante. Una cosa es que yo ya me parezca un adulto, otra que yo piense que soy un adulto, pero la más importante es que los demás me reconozcan como adulto. ¿Y cómo van a reconocer como adulto? Pues por las participaciones. Llega el INE a mi casa, toca, oiga, usted fue sorteado para ser presidente de casilla. Y yo como adulto digo, sí, adelante, pues participo. O en su momento me ven en un acto cívico, un acto político, empiezo a participar como adulto. Lo importante, que yo esté en el ámbito productivo y esté yo generando mi propio recurso. Ya no es de que voy a ir con mami, a pesar de que mami todavía esté presente, no voy con ella, oye, dame mi domingo, ¿no? Ya no es posible eso, ¿verdad? Tengo que pensar yo en generar mi propio recurso. Y la cuarta sería la parte legal. La parte legal es la que ya mencioné, de los 18 años ya ustedes adquieren derechos y obligaciones, ¿no? Bueno, hay diferentes sinónimos, ya me voy a ir metiendo un poquito más hacia la parte del adulto mayor, que esa es la plática. Hay sinónimos como adulto mayor, justamente, adulto tardío, anciano, viejo y geronte. No sé si habían escuchado la palabra geronte.
Geronte significa anciano también, por eso digo que son sinónimos. Entonces, geronte, y lo mencioné, porque por eso se llama gerontagogía. Gerontagogía, si lo dividimos, viene de geronte, anciano, y gogía, conducción, conducción del anciano. Eso sería como la parte etimológica de esto, ¿ok? Bueno, entonces, existen las ciencias agógicas, ustedes lo buscan en internet y van a aparecer una figura parecida a esta, en donde está la pedagogía para los niños, la edegogía para los adolescentes, la andragogía para los adultos, y mencionan como la gerontagogía para los ancianos. Aquí puse algunas definiciones. En el caso de la pedagogía, el Diccionario de Ciencias de Educación de Santillana, 2003, dice que la pedagogía es ciencia y arte de enseñar a los niños. Y ahí debe quedarse la pedagogía, con los niños en su momento. Y el sábado pasado, en una universidad, mencionaba yo que y ahí debería de quedarse porque la pedagogía, a pesar de sus 389 años de existencia, no ha cumplido todavía con su encomienda. Por eso tenemos problemas de estudiantes de primaria que no saben leer, de comprensión lectora, de ortografía, de matemáticas, y eso con sus ya casi 400 años debiese haber quedado superado con las técnicas más depuradas para poder trabajar con esos niños. Entonces, la pedagogía, una definición que puso su servidor, dice: estudia la educación de los adolescentes en su etapa de educación media. Estamos hablando de seres humanos desde los 12 hasta los 18 años. Esa es la etapa en donde la pedagogía debiese atender. Ya, ojalá que haya una oportunidad después y yo les platico sobre pedagogía y la propuesta que hice al respecto. La andragogía, pues es la ciencia que tiene como objeto de estudio al adulto en situación de aprendizaje. Si yo vengo y quiero hacer un trabajo de investigación educativa con los estudiantes del ICE, pues tendría yo que hacerlo desde la andragogía. ¿Por qué? Porque desde ahí voy a observar su desarrollo y su interrelación que tienen en sus procesos de aprendizaje. Y tenemos la de gerontagogía, que dice aquí, tiene por objeto la intervención educativa en personas mayores. Lessa es un portugués y Bolton es un estadounidense. Ambos, fíjense que a veces sucede así, ambos pensaron prácticamente igual, en casi el mismo tiempo, por eso de que se les hace la mención a ellos como las personas que acuñaron la palabra de gerontagogía, ¿no? Bien, entonces, las ciencias agógicas mencionan que tiene que ver con ciencias especializadas para atender a los adultos de acuerdo a su momento en el ciclo vital. ¿Eres niño? Pedagogía, ¿ok? ¿Eres adolescente? Pues, pedagogía, y así tan fácil pudiera ser la cuestión educativa. Entonces, los procesos formativos, por ejemplo, la pedagogía se caracteriza por tener un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Eso es algo común. Bueno, la pedagogía, en el planteamiento que yo hago en mi libro de pedagogía, menciono que el proceso debe ser de problematización-aprendizaje y tiene todo un fundamento ahí al respecto. No voy a meter en eso ahorita, ¿verdad? En la andragogía tiene un proceso de orientación-aprendizaje. En la andragogía no hay procesos de enseñanza. El facilitador no va a enseñar, va a orientar, sí participa, sí hace pequeñas intervenciones, pero no está en las horas, hable y y diciéndoles que van a hacer, o sea, no sucede eso, ¿ok? Y bueno, pero en la gerontagogía, algo que yo me encontré y que he ido revisando en el paso de los meses, es que la gerontagogía no tiene un proceso propio. Entonces, el proceso que utiliza la gerontagogía es el mismo que la andragogía, un proceso de orientación, aprendizaje. ¿Okay? Bueno, y eso me dio una idea. Dije, a ver, ¿cómo que no tiene un proceso propio? Entonces, llego a una definición en donde digo que la gerontagogía es la rama de la andragogía, no es ciencia, es la rama de la andragogía, la disciplina, si ustedes quieren mencionarlo, pero de la andragogía, que procura una intervención educativa de calidad en ancianos, o en gerontes, o adultos mayores, como ustedes quieran poner, ¿ok?
Entonces, yo llego a esa definición después de haber revisado, obviamente, a chorrocientos de autores, artículos respectivos, y entonces fue que voy descubriendo esto, ¿no? Bueno, ahí está la cita, es una definición que va a aparecer en mi próximo libro, como mencionaba, al respecto. Entonces, los aprendices adultos, pues no somos una perita en dulce. Si alguien piensa trabajar con adultos, de las cosas que debe de pensar es en tener la suficiente tolerancia y paciencia a los adultos. Los adultos somos demasiado complicados, ¿okay? Aquí voy a mencionar algunas características del aprendiz adulto. En primer lugar, tiene que ver con el autoconcepto que esta persona tenga de sí mismo. Un adulto que tuvo una vida exitosa como estudiante, su autoconcepto se preserva ahí, ¿no? Yo siempre he sido bueno, no tengo ningún problema. Pero si ese adulto fue de media tabla en su vida como estudiante, era de los que pasaban a la segunda, a la tercera o a la cuarta, su autoconcepto como estudiante puede ser no muy bueno. Y por lo tanto, su participación en los procesos formativos puede ser así como de observador prácticamente. Bueno, otra característica es que la experiencia es diferente. Cada uno de ustedes, yo siempre que paso por una escuela o que vengo y visito una escuela, digo que cuántas historias de vida hay en esa escuela. Y hay una cantidad de historias de vida similar a la matrícula que existe en ese lugar, ¿no? Entonces, y cada quien se va formando diferente. Vamos a suponer, hablando de niños, vamos a suponer que yo traigo un niño de la Sierra Juárez, lo pongo aquí, 8 años, ¿me parece bien? Traigo un niño de la Mixteca, 8 años, un niño de la costa, un niño del Istmo, 8 años. ¿Cómo se van a desarrollar ellos? ¿Se van a desarrollar igual? Ah, y me faltó un niño de la Colonia Guerrero, de la Ciudad de México. ¿Cómo se van a desarrollar? Diferente. Su cultura es diferente. En la Sierra Juárez, en la Mixteca son un poquito más reservados. Incluso cuando saludan apenas si rozan en algunos lugares los dedos de la otra persona en el saludo. También en su momento, pues la manera en cómo fueron educados, el chamaquito de la Colonia Guerrero, pues va a estar muy avispado, porque ahí tienen que aprender a sobrevivir desde muy temprana edad. Si no sobreviven, si no aprenden a sobrevivir, saben que pueden caer en cualquier momento. Entonces, chamaquitos están aquí. El costeño será muy peladito, muy, muy chistoso. Acuérdense que los costeños, yo soy también de una costa, la del Golfo, somos muy dados a tener un lenguaje un poquito floreado, cosas así, ¿no? Entonces, cada quien tiene una historia diferente. Y esa historia va sucediendo de acuerdo a que ustedes vayan creciendo. Entonces, cuando nos encontramos en un espacio como este, habrá diferentes circunstancias, habrá diferentes psicopatías dentro del aula para cada uno de nosotros. ¿Okay? También la motivación para aprender va a ser diferente. Yo los estoy viendo ahorita, estoy platicando, de repente volteo y los veo, ¿no? Alguno por ahí ya puede estar bostezando, otro está tomando notas, otro puede estar muy activamente escuchando. O sea, pasan muchas cosas. Es la actitud, la manera en cómo yo quiero mi aprendizaje, ¿no? Eso también sucede. Y bueno, dice, su preocupación por las consecuencias del aprendizaje, pues es diferente. Algunos, de acuerdo a su historia, pueden decir, híjole, me voy a meter en un problema por estudiar esto, porque ahora me van a exigir más en mi trabajo. Otros dicen, no, es una magnífica oportunidad para poder ayudar a las gentes con otras cosas. Por ejemplo, los paramédicos, ellos no cobran, los paramédicos de la Cruz Roja, y están permanentemente en capacitación para hacer mejor esa labor, ¿no? Bueno, cosas así, cada quien le dará entonces el uso a ese aprendizaje. La valoración del tiempo es diferente. Los jóvenes, por ejemplo ustedes, pueden ser una planeación de 5, 10, 20 años. Oye, ¿cómo te ves de aquí a 20 años? No, pues yo voy a hacer esto, aquí y allá, ¿no? Pero le preguntamos a un geronte, oiga, ¿y usted cómo se ve de aquí a 20 años? Pues huesito, ¿no? O polvito, ¿por qué? Porque a lo mejor ya estoy próximo a pasar a mejor vida, ¿no? Entonces, eso puede pasar. La valoración del tiempo es importante. Los ancianos, los adultos mayores, tendrán mayor apreciación del tiempo. El joven puede decir, no pasa nada, luego mejor mañana o pasado mañana. El adulto mayor no. Sabe que el tiempo es oro ya, ¿ok? Bueno,
También dice sus sentimientos hacia lo que van a aprender son diferentes. Si alguien ha pensado que los sentimientos no intervienen en los aprendizajes, estaría equivocado. Los sentimientos, hace poco publiqué en el Facebook, yo soy muy fan de escribir ahí, repetí una frase de Leonardo da Vinci que decía que los aprendizajes comienzan desde los sentimientos hacia el conocimiento. Entonces, lo que me mueve, lo que yo siento, es lo que me va a ayudar para poder aprender más al respecto. Si tengo una predisposición hacia el facilitador, aún que se ponga de cabeza, aún reciba la medalla al mérito por ser el mejor docente del mundo, y si yo tengo la predisposición, no voy a aprender. O sea, eso es algo natural en los seres humanos. Y bueno, su capacidad de atención es diferente. Los adultos, vamos a tener aquí a 2 o 3 adultos, bueno, aquí ya los veo, hay 2 adultos mayores, se ponen ustedes en silencio y cuando ven ya van a estar así, dormidos. ¿Por qué? Porque la pila ya es más chiquita que antes, ¿no? Ustedes, jóvenes, con pila de 200%, ¿no? No se les acaban, ¿no? Acuérdense cuando eran chamaquitos, todavía hasta corrían, brincaban, subían, bajaban y andaban con la pila. ¿Qué más hacemos, no? Y ahorita dicen, oye, no, espérame, dame chance. Y nosotros los adultos mayores, bueno, yo todavía no soy adulto mayor, soy un adulto intermedio todavía, decimos, ¿es necesario hacerlo? No, si le pensamos todavía, ¿no? Ok. Entonces, eso sucede con respecto a características del aprendizaje entre adultos. Ahora, con respecto al adulto mayor, pues hay deficiencias en ese sentido. Tenemos que nuestra vista empieza a sufrir algunas cuestiones. Puede ser desde la miopía, pero la miopía ustedes también la pueden tener. La hipermetropía, que puede ser también, o astigmatismo, también ustedes pueden tenerla, ¿no? Pero ese astigmatismo, que también algunos creo que le llaman vista cansada, o presbicia también se llama, es cuando queremos leer y ponemos así como, nos falta hasta brazo en ocasiones para leer, ¿no? Ya no alcanzamos a leer en ese momento, ya decimos, oye, agárramelo y ya desde aquí lo veo, ¿no? O sea, ya no alcanzamos a leer. Entonces la vista empieza a jugarnos algunas cosas. Algo que yo me he dado cuenta, y lo digo de manera personal, es de que una persona, algún adulto mayor, manejando, ya no distingue, por ejemplo, los topes, ya no los distingue tan fácilmente. Si los topes no tienen así como una franja amarilla, casi no los distinguen. O sea, no distinguen cuestiones de profundidad y de diferentes niveles. Esa es una situación que los adultos mayores tienen en su momento. También la audición, aunque la audición puede afectarnos desde muy pequeños, pero en los adultos mayores vamos oyendo cada vez menos, ¿no? Entonces algunos hasta hacen así para escuchar, ya antes se ponían un cuerno, ¿no? Sí, para poder escuchar, ahora ya tenemos aparatitos, podemos instalarlos en nuestro oído para mejorarlo, ¿no? Pero la audición va disminuyendo. Y entonces algunos se vuelven tan hábiles que leen los labios para entender lo que me estás diciendo. Ya no es que te esté escuchando, sino te estoy leyendo los labios para entender qué me estás diciendo. La fortaleza, o sea, un adulto mayor, por ejemplo, se puede parar, puede cargar algo, pero ya no va a cargar una gran cantidad de peso como antes. Yo cuando tenía 13 años cargaba 2 bultos, mi padre tenía una tienda de barrotes, cargaba 2 bultos de azúcar que son 100 kilos. Yo cargaba 100 kilos sin ningún problema, como más de una cuadra, ¿no? Entonces, pero ahorita ya no lo hago. A reserva de que me haga una hernia y cosas así, ¿no? Entonces, va cambiando la cuestión de la fortaleza en uno. El esqueleto, nuestro sistema óseo, de acuerdo a nuestra profesión, también va sufriendo modificaciones. Un militar, aún siendo adulto mayor, lo van a ver, pero recto, totalmente recto, porque así quedó su esqueleto conformado. Pero un joyero, un relojero, lo van a ver encorvado. ¿Por qué? Porque como trabaja con piezas chiquitas, se va encorvando con el tiempo y así se queda, ¿no? Nosotros, sobre todo los hombres, según somos adultos mayores, vamos perdiendo como 3 centímetros de estatura. Entonces, ¿por qué? Porque se van comprimiendo nuestras vértebras y eso hace que nos seamos más chiquitos, ¿ok? También en su momento, nuestro sistema nervioso va cambiando. Los adultos mayores se vuelven intolerantes. Cualquier cosa, ya hubo pleito ahí, ¿no? También estas personas
ya no sufren como nosotros de ansiedad, de depresión sí pueden sufrir. ¿Por qué? Porque se ven grandes, no aceptan la imagen que ven en el espejo, y entonces en ese aspecto puede estar sucediendo que en ese rechazo de la imagen que está viendo se deprima la persona. ¿Okay? Bueno, también la memoria puede fallar. Bueno, si alguien sufre de triglicéridos, la memoria le puede fallar desde antes, ¿no? Mi padre, que decía que no tiene abarrotes, de repente salía y decía, ahorita vengo, y de repente regresaba, oye, ¿no se acuerdan a dónde iba? O sea, se le iba al papá porque, pues, el exceso de triglicéridos que tuvo. Entonces, pero como adulto mayor, empiezo a tener olvidos. ¿Cómo se llama esto? ¿Se llama? O vino a verte fulano, no recuerdo cómo se llama. O sea, empezamos a tener ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, eso no significa que un adulto mayor no pueda aprender. La doctora Undurraga, en su libro de cómo aprenden los adultos, menciona que lo que pasa es que nuestro hipocampo, que es donde situamos la memoria a corto plazo, se va volviendo más plástica. A su edad, ustedes que son jóvenes, su hipocampo está elástico. Pero el hipocampo, de acuerdo a cómo vamos creciendo, se va haciendo más plástico. Significa que ya no actúa de la misma manera. Entonces la doctora Undurraga en su libro mencionó que debiésemos buscar estrategias para activar al hipocampo para que sucedieran todavía aprendizajes a largo plazo. Eso no tiene nada que ver con las habilidades y con las destrezas. Ahí hay una situación diferente, pero bueno. Entonces hay diferentes mitos, y aquí dice uno, no se puede cambiar la naturaleza humana. Bueno, actualmente sí, afortunadamente. No se puede enseñar tretas nuevas a un perro viejo, ¿no? No, o sea, los adultos mayores tienen esa oportunidad de aprendizaje. Dice, no se puede abrir un hoyo y echar aprendizaje en la cabeza de las gentes. O sea, son diferentes mitos que hacen como que el adulto mayor, ya no hagas más, no te esfuerces, quédate tranquilo, ya no puedes aprender más. No es cierto. El adulto mayor sigue aprendiendo. O sea, el ser humano sigue aprendiendo hasta el último día de su vida. Sigue aprendiendo. Entonces, esta pregunta que dice aquí, ¿por qué falla el adulto mayor en su aprendizaje? Bueno, el adulto en general trae mucho ruido en la cabeza. El adulto en general, no nomás el adulto mayor, el adulto en general tiene tanta interferencia en su interior que no sigue indicaciones, sino que las interpreta. Yo hice en la andragogía, para escribir mi libro, hice varias pruebas y le decía, a ver jóvenes, van a poner su nombre en la parte superior derecha de la hoja. Lo ponían abajo, lo ponían a la vuelta, lo ponían del otro lado. El adulto no sigue indicaciones, las interpreta en su momento. Bueno, aquí hay una serie de cosas. Este triángulo del aprendizaje ya lo deben de conocer, desde cosas muy sencillas hasta algo complicado, ¿no? Y bueno, en estos elementos que están aquí se han punteado cosas que favorecen el aprendizaje en su momento de los adultos. Y yo hablo de adultos en general, no específicamente en el adulto mayor, ¿no? Y algunas cosas ya las mencioné. El material tiene que ser muy vistoso, tiene que ser significativo, como decía en su momento Oswald en su proyecto. Y bueno, ya entrando así en detalles que muy particulares de lo que yo voy aportando, en el caso de la gerontología, pues en primer lugar, la gerontología, ahí está. Ya mencionamos que viene de Geronte y es una disciplina o una rama de la andragogía y tiene como objeto de estudio al adulto mayor, obviamente, ¿no? También se caracteriza por ser una disciplina, no una ciencia. También tiene, obviamente está enfocado en la parte educativa y educativa no formal. Acuérdense que nosotros tenemos educación formal, que sería la parte escolarizada, la educación no formal, que serían diferentes ofertas que se hacen en la sociedad, ¿no? La Casa de la Cultura que tenemos es una educación no formal, las estéticas donde enseñan a las mujeres cuestiones para que puedan poner su negocio de estética, es educación no formal, etc., ¿no? Bueno, entonces, ellos utilizan, aquí menciono como característica, el proceso de orientación-aprendizaje de la andragogía. Como
¿De dónde viene esto? Bueno, viene de hace tiempo atrás hablaban de una gerontología educativa, pero la palabra gerontología tiene que ver más hacia el aspecto médico, hacia allá está más o menos dirigida. También hablamos de las ciencias agógicas, ya las mencioné, y de la andragogía, que también ya lo mencioné. Bueno, entonces se distingue de la gerontología educativa. Por ejemplo, si vamos al ISSSTE, de repente hay unas enfermeras que salen con unas cartulinas y nos explican sobre algún nuevo virus, una nueva enfermedad, o cómo lavarnos la mano, o cómo cepillamos, etc. Bueno, eso sería algo que está ahí. Algunas indicaciones para que el paciente que sufrió algo pueda seguir en su tratamiento. También, algo que se diferencia de la pedagogía de la vejez es que no debería de existir pedagogía de la vejez, ¿no? Estamos hablando en una manera contradictoria de enseñanza para niños y hablando de los ancianos. También la geriagogía y la geragogía son términos que, bueno, yo he leído artículos europeos, italianos específicamente, y tienen como antecedente la geriatría, lo que tiene que ver con la atención a los adultos desde la parte médica. Entonces, bueno, no he encontrado ninguna clasificación todavía con respecto a la gerontología, cómo podría clasificarse, y también la cuestión de la vinculación, pues aquí menciono que puede ser aplicada en la parte de salud, en la parte de educación, en el aspecto social, en el aspecto legal. Por ejemplo, en la UNIDAM, donde ustedes fueron, hace muchos años ellos ofertaban un curso muy bonito que tenía que ver con el testamento. O sea, los ancianos tienen ese tipo de preocupaciones. ¿Y cómo voy a heredar a mis hijos las cosas que tengo? Bueno, ahí en ese curso les sacaban un chorro de cosas como para que pudieran ellos tomar decisiones muy interesantes al respecto. Bueno, se puede usar todavía para la parte de alfabetización, para la parte como adultos mayores de la unidad que ustedes fueron a visitarlo, y educación formal, como podría ser carreras para estos ancianos. Bueno, fíjense, aquí es algo muy interesante. Vamos a suponer que ya estamos dentro del aula, ¿ok? Entonces, yo cuando hice las primeras visitas a la unidad, vi que manejaban un montaje muy parecido al que se utiliza en la universidad. Pero los ancianos ya no tienen la misma, por ejemplo, ustedes aquí están ahorita sentados en sillas cómodas, pero si estamos aquí más de 5 horas, seguramente ya se van a cansar, ¿no? Pero imagínense sillas de plástico, sillas de madera, lastiman más en su momento. Ellos son más susceptibles de sentir esas circunstancias. Entonces, y además, una formación ahorita, por ejemplo, ustedes están en un montaje tipo auditorio, ¿verdad? Están viendo hacia el frente y así. Fíjense que yo saqué la idea de que el montaje que debiese existir en el aula con los ancianos debiese ser tipo orquesta sinfónica. ¿Ya vieron bien la imagen? Aquí están algunas cuerdas y así van formándose en semicírculo, ¿verdad? Bueno, yo llegué a esa idea. Entonces, la distribución, este es el facilitador, son diferentes colores. Y vamos a ver qué significan los colores. En primer lugar, aquí al frente deben estar personas con debilidad auditiva o visual. Acuérdense que nuestra historia va cambiando, entonces unos estamos más afectados que otros en diferentes circunstancias. Y después van a estar las personas, eso que se ve aquí, aunque no lo vean es morado, son débiles medios auditivos, visuales o de motricidad, de preferencia sin enfermedades crónicas degenerativas. En la parte externa, que casi no se nota, son las personas normales, o sea, las que tienen buena vista, buen oído, o que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa. Una persona que sufre de diabetes, por ejemplo, tiene que estar yendo al sanitario a orinar. Entonces imagínense, si lo siento aquí donde está la compañera Viridiana. Si la siento aquí, pues a cada rato va a tener que caminar todo ese tramo, salir, regresar. Todo el mundo se va a dar cuenta que fue al sanitario y regresó, y a lo mejor va 2 o 3 veces, y por ahí alguno hasta se incomodó, ¿no? Más esa persona que se apena por tener que hacer esto, en contra incluso de su voluntad. Pero si nos sentamos ahí por donde está el compañero de playera negra por la puerta, esa persona puede salir
al sanitario, regresar, salir y regresar, nadie se dio cuenta, todos están metidos en lo suyo y no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Porque es importante hacer una distribución tipo orquesta sinfónica, ¿okay? Desde ahí salió esa idea. Ahora, algo que aquí no lo menciona, pero si a esto todavía pusiéramos aquí un pizarroncito o algo, un anuncio, en donde yo, facilitador, primer día, primera sesión con estos adultos mayores, si me dijeran, tienes 3 débiles visuales, 2 motriz, esto y aquello, yo tendría una radiografía de mi grupo desde la primera sesión. No es necesario que pasen algunas sesiones para darme cuenta en qué condiciones están los adultos mayores que están conmigo en ese momento. ¿Okay? Bueno, también pensé en los trayectos formativos gerontagógicos. ¿Cómo debiesen ser? Bueno, fíjense que yo me encontré una lectura que me gustó mucho que decía que los toltecas concebían al ser humano en 2 partes, ¿no? Verticalmente sería el tonal y el nahual, ¿no? Tenemos aquí el tonal y aquí tenemos el nahual. El tonal es la parte física, el nahual tiene que ver con la parte espiritual. Y entonces, pero también tenían una división hacia abajo y hacia arriba. En la parte del ombligo, le llaman co, desde el ombligo hacia abajo, tiene que ver con cuestiones de la tierra, cuestiones que están ahí, ¿no? Y el ombligo hacia arriba tiene que ver con la parte divina, la parte espiritual, también en ese sentido. Basado en esa idea, a mí me gustó mucho la descripción de esta figura, entonces yo hago las propuestas. En el aspecto cultural, los adultos mayores deben tener talleres de danza, cocina, porque de repente ya están solos y también tienen que aprender a cocinar, cosas sencillas a lo mejor, pero tienen que aprender a suministrarse alimento. También de jugoterapia, tienen que saber las propiedades de algunos vegetales, algunas frutas, que deben de nutrirlo. Porque ¿qué es lo que ha pasado con el adulto? Y lo tenemos con ustedes y después en los próximos años. En las escuelas lo que venden comúnmente son alimentos con vitamina T, tortas, tostadas, tacos, ¿no? Todo tiene que ver con vitamina T. Entonces, eso no nos da la suficiente energía y también mantener nuestro cuerpo sano, lo va deteriorando también. Entonces, tiene que aprender en algún momento sobre alimentarse apropiadamente y los jugos pueden ser una buena opción. También tienen que saber, como yo les decía, cuestiones legales y cuestiones de testamentos y cosas así. Y también, pues, representar a través de la pintura sus realidades también. Y, ¿por qué no? También su creatividad. También la parte económica, si es una persona jubilada y su pensión es poca, bueno, cómo administrarse para poder estirarla un poquito más. Y también la parte doméstica, de limpieza, de acomodo, etc. En la parte académica o de oficios, yo algo que propongo es de que se manejen algunas cuestiones para que el adulto mayor, no todos tienen resuelta su vida como adulto mayor, lamentablemente. Allá afuera hay adultos mayores que cada día buscan la manera de hacerse de algún dinero para comer, en primer lugar, y segundo, como para otras cosas adicionales. Entonces, yo digo que deben de aprender a hacer cosas que les permita generar ingresos para ellos. A lo mejor tengo mi pensión que es poquita, bueno, hago otras cosas para generar ingresos y pueda mejorar esto. Además, si no sabe leer, pues alfabetizarlo en ese sentido. O a lo mejor alguien es un profesionista y ahora buscó algo diferente. Más o menos que sea alguien que tenga que ver con una ingeniería, pero ahora le llamó la atención la cuestión del bonsai, la cuestión del tai chi, o sea, cosas diferentes. Bueno, hay que ayudarles en ese sentido, ¿no? Y también en actividades de desarrollo humano hay que manejar cosas de tanatología. O sea, vamos a morir, eso seguro, ¿no? Un amigo tenía una expresión muy grosera que decía, en pocas palabras, que para morir nacimos, ¿no? Con algunas groserías de por medio. Entonces, si vamos a morir, bueno, aprendamos a convivir con la muerte. Y parece que la tanatología nos puede servir. Acuérdense que no es lo mismo que se nos muera una persona ahorita en esa edad a que nos muera una persona cada vez más cerca también nosotros de que nos podamos ir en su momento. ¿Okay?
También algunas cuestiones espirituales, cuestión de meditación, de oración, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Autoestima, motivación, Ho'oponopono. ¿Ustedes han escuchado eso? El Ho'oponopono, búsquenlo en internet, son técnicas para que uno se sienta mucho mejor, ¿no? Técnicas de alguna forma en donde el ser humano se concibe como parte de todo, ¿no? Bueno, y en la parte recreativa, en estos trayectos formativos, pues vamos a hablar de ajedrez. Si no sabes, yo te enseño; de barajas, si no sabes, yo te enseño algunos juegos, o también de cachibol. ¿Conocen el cachibol? El cachibol es como el voleibol, nada más que en lugar de volear la pelota me llega, la cacho, pues se llama cachibol, y entonces la viene. O sea, el adulto mayor ya no tiene sus dedos en condiciones como para arriesgarse a volear la pelota, ¿no? Pues puede ser cachibol, puede ser yoga, puede ser muchas cosas más. Simplemente caminar, vámonos hoy de aquí a San Felipe, regresamos, o sea, todo lo que me permita mantener mi tiempo ocupado, mantener mi mente ocupada o disfrutándolo, y además conviviendo con otras personas. Eso no hay que hacerlo en soledad, hay que hacerlo con otras personas. Bueno, estos son los trayectos formativos que yo fui desarrollando ideas con base en lo que me fui metiendo en ese tiempo. Y entonces, el proceso gerontológico sería algo como esto que está aquí. Esto ya es en el aula directamente, ¿no? Vamos a suponer que a ustedes toca conmigo ahorita en la clase, comando de tiempo. Y entonces empezamos con una actividad de calistenia. A ver, por favor, párense, vamos a hacer este movimientos que ellos puedan realizar. ¿Para qué? Para que su sangre circule. Y eso hace que ellos puedan estar más activos durante el proceso de aprendizaje. Vamos a llegar a acuerdos de cómo vamos a trabajar. También vamos a desarrollar nuestras actividades y haremos resúmenes, o yo les doy los resúmenes a las personas, y hacemos una verificación o evaluación. A un anciano nos vamos a decir que sacó 5. ¿Sabes qué? Reprobó. No, imagínense lo macho, ¿no? En ese momento, ¿no? Le da un paro cardíaco y va a ser de responsabilidad, ¿no? No. Vamos a manejar cuestiones, déjenme ver si lo puedo alzar. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué faltó? Y lo hacemos primero en la autoevaluación, en la coevaluación y en su momento hacia su servidor para hacerlo un poquito más integral la evaluación, y también de los contenidos. Fíjate que hoy no me gustó los contenidos. ¿Por qué? Pues no me gustó por esto, no me gustó por aquello. O al revés, no, es padrísimo los contenidos, pero no te sentí tan metido en la clase. O sea, es cualitativo el asunto, ¿no? No vamos a llegar a un número de aprobado, no aprobado, no. O sea, vamos a llegar a dialogar. ¿Por qué? Porque los adultos mayores se van volviendo más sabios con el tiempo, se van volviendo personas más juiciosas, y entonces además les gusta dialogar. No puedo poner una prueba de, a ver, contesten esas 10 preguntas a ver cómo le va. No puedo hacer esas cosas, ¿ok? Bueno, pues eso básicamente, bueno, que hay varias referencias que utilicé para esta plática, y ahí está mi correo electrónico, está mi número celular. Quien me llame, yo puedo compartir la presentación por correo. Si contesto los correos, me pueden buscar en Facebook con mi nombre completo, David de Jesús Castillo Silva, y en Facebook tengo una paginita que se llama @Soluciones Educativas Oaxaca, todo junto, así con el @, y van a tener ahí una paginita, y tengo algunos libros míos ya para que ustedes nada más lo descarguen, artículos de un montón, también ahí tengo míos, y también he compartido de otros autores. Muchas gracias. Bien, pues después de esta plática tan ilustrativa sobre un tema tan importante que es una importancia como revisar unas clases, vamos a abrir un espacio para preguntas por parte de ustedes, chicos, aprovechando la presencia del doctor. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Vamos a
vuelve como tal a ser un niño, porque sus comportamientos son como si fueran los de un niño. Entonces, mi pregunta sería si como tal esa teoría de que dicen que, pues, de que vamos creciendo y que regresamos como a esa etapa de nuestra vida en la que somos niños, es correcta, o si hay alguna otra teoría que como que elimina eso. Bueno, Chimil, ¿verdad? Sí. No todos llegamos a ser niños. Vuelvo a insistir, depende de nuestra forma en cómo vamos nosotros desarrollándonos, es como llegaremos al final. No todos llegan a ser niños. Conozco gente de 100 años con una lucidez que ni siquiera yo la tengo. O sea, no todos llegamos a ese punto, o sea, no podemos generalizar. Algo que con los seres humanos es un error, sería generalizar. Sí, hay algunos que llegan a ser niños, ¿no? Pero eso se llama demencia senil. Entonces, en la demencia senil se manifiesta, una forma de manifestarlo es con actitudes de cuando yo era niño, se quedan por ahí, surge. Y entonces, pues hago berrinches, hago cosas así, ¿no? Pero no todos. O sea, afortunadamente un gran porcentaje llega con otras situaciones, ¿no? El que llegó con el mal de Parkinson y que a veces es muy duro esa situación, el que llegó pues con diabetes o alguna situación que va haciendo que su condición se vaya debilitando, ¿no? Hay muchos caminos, no sé cuál nos va a tocar a nosotros cuando seamos viejos, si es que llegamos a esa vejez, pero no, hay muchos caminos que nos va a tocar vivirlo y no vamos a vivir todos en su momento, o sea, todos los caminos, ¿no? Así que no es una generalidad, ¿no? Todos son, afortunadamente. Pero ¿qué va a pasar cuando sean ellos niños? Yo creo que, en primer lugar, lo peor que puedo hacer es intentar ahora volverlo a tratar como adulto, ¿no? Entonces hay que buscar el modo, decimos aquí, para poderlo atender. Es decir, ya, no es que decida, no, hoy voy a ser niño para molestar a mis familiares, ¿no? O sea, ya es algo que te va a tocar vivir. Entonces, los familiares son los que tienen que prepararse para en su momento atenderlo en esa situación. Lamentablemente, nuestra sociedad, que es con una cultura occidental, los ancianos son como estas sillas. Si voy a pasar por ahí, quito la silla. O sea, muevo al anciano, estorba. Y de repente nadie se hace cargo de él. Son 5 hermanos, por decir algo, pues te toca, no, zafo, te toca a ti, ¿no? Entonces, suele pasar. O sea, los ancianos, y además yo digo que los ancianos tienen una sabiduría que la perdemos, ¿no? De vida, por ejemplo. Entonces, es algo que puede pasar en ese momento y buscar no cosificarlos, que es la palabra correcta, no hay que cosificarlos, hay que disfrutarlos en su momento. Y así como los niños que buscan una atención, hay que atenderlos en ese aspecto, escucharlos. Antes que nada, buenas tardes y pues agradecerle por su explicación acerca de la gerontología, que fueron muy importantes. Bueno, desde su punto de vista, ¿considera que la sociedad está lista para incluir a los adultos mayores en el ámbito de la educación y poder ofrecerles una educación de calidad? Sí, creo que el doctor Félix Adam, hace muchísimos años, él trabajó para la UNESCO, mencionaba sobre la educación permanente. Cuando se presentó el concepto y por cuestiones de traducción, se manejó lo que es educación a lo largo de la vida. Hasta el momento todavía es válido ese concepto. Entonces, la oferta educativa tiene que ser permanente, para todos, ¿no? Obviamente vas a encontrar miles de primarias, miles de secundarias, bachillerato, así. Pero la cuestión del adulto mayor, por ejemplo, doctor Félix Adam, en el 86 me parece, fundó la primera UNI3 en Latinoamérica. UNI3 es Universidad de la Tercera Edad. La UNI3 la fundó en Caracas y todavía sigue vigente.
fundó otra en Perú, fundó otra en República Dominicana y sigue vigente la de República Dominicana, por ejemplo, ¿no? La de Perú no tengo conocimiento. De ahí se ha buscado y hay una red de UNI3 a nivel Latinoamérica. Y también en México, en la Ciudad de México, está la Universidad de la Tercera Edad, ya tiene 2 o 3 campus. O sea, esto se va haciendo cada vez más grande. Por eso decía que la población va creciendo y la población se va haciendo vieja. Entonces, hay mucha necesidad de aperturar cuestiones gerontológicas para ellos. Es una buena oportunidad ahorita para empezar a trabajar, porque eso es lo que va a haber más en los próximos años. Pero para elaborar tu comentario, puedo decir de que lo peor que podemos hacer es intentar tratar pedagógicamente a los adultos mayores. Si no es posible hacerlo ya para los adolescentes, tampoco para los adultos, mucho menos para los adultos mayores. Es como una falta de respeto pensar pedagógicamente en la relación con los adultos mayores. Es bien importante. Buenas tardes, agradecemos también su presencia el día de hoy. Y mi pregunta es... Bueno, es que tu comentario me hace pensar mil cosas, ¿no? Muy ambiguo. Sin embargo, yo creo que siempre las UNI3 tienen como ya identificado algunas necesidades de los adultos mayores. Sin embargo, por ejemplo, llegas tú y vamos a poner que es adulta mayor y dices, oye, fíjate que estoy interesado en algo que tenga que ver con postura, ¿no? Y la UNI3 no lo tiene. La UNI3 debiese estar obligado a satisfacer tu inquietud de aprendizaje como adulto mayor, ¿no? Y lo que mostré aquí de la montaje tipo orquesta sinfónica, la manera de cómo desarrollar el proceso. Yo no hablé mucho del proceso de aprendizaje, el proceso formativo, refiero a ya no lo expliqué tanto, pero siguiendo sus pasos podemos nosotros interactuar mejor con el adulto mayor, a intentar hacerlo de arriba hacia abajo, como sería como la pedagogía, ¿no? Entonces, estos pasos que están aquí marcados lo llevan hacia un punto cúspide de aprendizaje y uno lo va afianzando con el resumen, con la verificación. Estos dos que están aquí son un buen pretexto para poder reforzar la parte de la memoria a corto plazo. O sea, como para que no se le escape la información, sino, ustedes han visto los programas, me imagino, de Barney, ¿no? Barney al final dice, lo que vimos hoy, y hace un resumen de lo que vieron hoy. Ese es un reforzador de memoria que ayuda bastante, no nada más para el adulto mayor, no nada más para el niño. En cualquier momento, hacer ese tipo de estrategias vale la pena. Y la verificación es, a ver, fulanito, ¿no? Don Pedrito, ¿qué tal? ¿Qué recuerda usted o qué entendió usted de tal cosa? Y empezar a trabajar en esa integración, en ese diálogo. Y si el grupo en ese momento tiene alguna circunstancia, no es necesario los contenidos, ellos buscan más el diálogo. A ver qué les pasó y cómo están. Ahí van a salir mil cosas. No, que estamos tristes porque don Toño, que venía al curso, ya se nos fue, ¿no? Y cosas así que les va a sentir más. Ellos se mueven más por sus sentimientos más que por sus cogniciones. No sé si con eso más o menos te contesto. Hola, buenas tardes. Pues primeramente gracias por la pequeña, la plática que nos dio. Mi pregunta va más que nada a cómo influye el tiempo de atención que tienen con la educación que se les imparte, por decirlo. Porque, yo les comentaba que a mis compañeras que yo estudié en bachillerato abierto, entonces ahí podían ir el tiempo que quisieran y se convivía mucho con los adultos mayores. Yo me di cuenta de que eran más los alumnos de una edad más avanzada que los jóvenes.
Entonces yo como que esa fue la duda que me surgió, ¿no? Como, ¿cómo influye este tiempo que ellos tienen para captar toda esta información a la educación en sí? Muy bien, algo que es importante mencionar, y lo voy a decir desde, no te quise interrumpir, pero desde el principio que dijiste algo, es de que los contenidos son lo que menos se preocupa uno en un proceso formativo con los adultos mayores, ¿sí? O sea, hay cosas más importantes. Entonces, el tiempo será de acuerdo a su ritmo también. No podemos decir, ¿saben qué? La meta de hoy es a que aprendan tal cosa y no nos vamos hasta que no aprendan esto. No podemos hacer eso, ¿ok? Tiene que ser en esa pausa, en ese ritmo que los participantes tengan en ese momento. No los puedo apresurar, no puedo sacar el látigo como los estudiantes de licenciatura, ¿no? Tengo que trabajarlo en esa situación. Entonces, la persona que está al frente, el gerontagogo, debe conocer esto y debe de priorizar a la persona antes que el contenido. Por eso no es pedagógico. Si fuera pedagógico, sería más de contenido que de proceso de relación que existe en su momento con ellos, o entre ellos. Por eso es de que no se maneja así. Ahora, si tú me dijeras, oye Flavio, ¿cómo sería para ti un lugar donde, con los adultos mayores, sería un lugar en donde tenga acceso a un jardín de niños? Se han visto varios artículos de Europa, sobre todo, de cómo los niños cuando llegan a un asilo, por ejemplo, a una casa hogar de ancianos, traen la energía suficiente para contagiar a los adultos mayores. Sería fenomenal. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes a Sugata Mitra, que es un hindú. Busquen un hoyo en la pared, es un video que hay en YouTube. Sugata Mitra empezó a darse cuenta que los hindúes tenían bajo manejo del inglés, y eso que es una colonia inglesa, o de alguna forma fue una colonia inglesa, ¿no? Entonces, Sugata Mitra reunió a abuelitos y abuelitas del Reino Unido y los conectó con estos niños de la India. Y entonces, los ancianos fabulosos, ¿no? Estaban hablando con niños que además, pues lo que hacía es que al estar dialogando en inglés, pues mejoraba el inglés de los niños. Y ellos felices porque veían caras sonrientes, veían cosas que para uno como ser humano alegra. Bueno, eso lo van a entender cuando ustedes tengan a sus hijos, van a ver, alegra tener una persona nueva ahí, ¿no? Entonces, eso sería para mí. Hay otro experimento de casas hogares con adultos mayores y jóvenes. Decían, los jóvenes tienen una beca por vivir aquí en este lugar con los adultos mayores. Y casi es una relación de una pareja, ¿no? Entonces, a usted se le asigna a esta abuelita. Perfecto. Y el joven tiene que atenderla, leerle, ayudarle para comer, acompañarla para caminar. O sea, tiene que hacer muchísimas cosas para, y entonces los adultos mayores no sienten soledad, se sienten atendidos, los jóvenes ganan su beca para poder continuar con sus estudios. Entonces, esa coalición que sucede ahí, fabulosa, ¿no? Porque le da también energía al adulto mayor, ser un mueble como podría ser en una casa familiar, ¿no? ¿Ok? Bien. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario. A ver, diga más. Hola, mi nombre Hola. es Rey. Va a ser algo muy simple. Es acerca sobre los trayectos formativos. Desde conocimiento, recomendaría que las intervenciones con los adultos mayores fueran más como en cultural, desarrollo humano y recreativo, porque menciona que le importan mucho los contenidos, ¿no? Y veo que estos son como más para que ellos se despejen, por decirlo así. Más que se despejen, realmente tengan un lugar donde coincidir con otros adultos y generar más relaciones humanas. Entonces, imagínate un adulto que está tratado como la silla y lo dejan ahí, no saben qué, pues vamos a ir a trabajar, así que nos vemos como a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Qué va a hacer un adulto ahí? Pues quizá la televisión, quizá el radio, alguno que tenga por ahí el gusto para escribir. Mi abuelo, que en paz descanse, escribió más de 100 poemas, por ejemplo, y su autobiografía en poema. Entonces, él le gustaba escribir.
pero no todos tienen ese gusto. Mi padre actualmente ya tiene 80 años. Mi padre, por ejemplo, se encierra en su cuarto, pone música instrumental y le gusta, y mira, la disfruta, ¿no? Cada quien va buscándole la manera de cómo disfrutar, pero obviamente yo siento que es mejor en colectivo que en soledad. ¿Okay? Sí. ¿Sí hay algún comentario? Si no es así, ya se darle la palabra. Pues bueno, doctor, primero agradecerle el hecho de que nos acompañe aquí en el Instituto de Ciencias de la Educación. Creo que es un espacio, es una institución que tiene mucho compromiso con la sociedad y sobre todo con sus estudiantes. El hecho de que podamos coincidir de 2 semestres a nosotros nos permite realizar actividades de forma colaborativa. El tema para nosotros también es bastante novedoso, a pesar de tener ya tiempo trabajando en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Creo que es un compromiso que tenemos como profesionales de la educación e involucrarnos en nuevas temáticas, y para quienes hemos ido poco a poco conociendo del tema, pues creo que cada vez nos exige más. En el caso del grupo y la unidad que coordino, pues bueno, creo que nos amplía bastante el panorama, sobre todo nos da la pauta, como hace rato lo dijo, de crear nuevas propuestas en el ámbito de lo educativo. Generalmente nos enfocamos a los niveles preescolar, primaria, pero el acercamiento a una población diferente, llamémoslo así, en primer lugar creo que es recuperar la experiencia y desarrollar también nosotros nuevas herramientas. O sea, agradecerles también al grupo del 4º semestre, a la maestra Ken, la disponibilidad. Espero que también para ustedes sea bastante enriquecedor esto y que podamos seguir trabajando en nuestro instituto por este tipo de propuestas, que a partir de esto podamos generar nuevos enlaces y nuevas actividades, y sobre todo a lo mejor en algún momento podamos también invitar al doctor que nos hable de otras temáticas que ustedes ya pudieron observar. Y pues bueno, en este sentido, pues no me queda más. A nombre del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, pues otorgarle, doctor, la presente constancia pues por la plática ahorita del día de hoy, y pues bueno, en esta ocasión está firmada por nuestro director, ¿no? En agradecimiento no solamente por nosotros como profesoras, sino sobre todo por su comunidad estudiantil. El instituto se identifica justamente por su compromiso académico y sobre todo por el trabajo de sus docentes. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Me dicen que se puede agregar algo más y yo aprovecho. Algo que les puedo decir compartir desde la experiencia, trabajar ese tipo de temas. Yo soy andragogo, realmente soy andragogo. Pasan cosas chuscas, pasan cosas complicadas. Algo chusco, en un congreso me presentaron como antropófago, no como andragogo, ¿no? Se equivocaron en palabras. Pero algo complicado es de que uno aprende o va desde el principio, sabe que va a navegar contra corriente. La pedagogía está muy metida, está muy posicionada, si hablamos en términos metodológicos, está muy posicionada, pero no porque algo exista y por muchos años significa que sea bueno. En una universidad, no digo cuál, en una universidad me dijeron, ensayo con pedagogos, uno me dijo, oiga, pero ¿cuántos andragogos hay aquí en México? Y dije, pues que yo sepa yo, porque pedagogos hay muchos. Y dije, bueno, si a números nos vamos, los chinos son un chorro, todos debemos ser chinos, ¿no? O sea, no podemos hablar objetivamente. En verdad, andragogo como tal mexicano, yo. Y la verdad que es muy triste que de repente esto se pueda quedar ahí nada más. Entonces, y además es muy triste como encontrar las puertas cerradas y empezar a empujar para irlas abriendo poco a poco. Entonces, si a usted le toca algo así el día de mañana, no van a ser ni los primeros ni los últimos, y no dejen de insistir. O sea, hay que tocar la puerta, si no se abre, hay que buscar la manera de abrir, ¿okay? Pero no desistan. Lo peor que podemos hacer es retirarnos, ¿okay? Muchas gracias.